Hola, les habla Pancho Pantalla y justamente conmemorando la fecha póstuma del 15 de septiembre en la que falleció este gran maestro, hoy en Pancho Pantalla, Aldemaro Romero. Pancho Pantalla, Pancho Pantalla, Pancho Pantalla. La mejor manera de hablar de Aldemaro Romero obviamente es desde el plano musical, porque así fue como en algún momento y durante toda su trayectoria fue reconocido. Desde muy pequeño, cuando le regalaron un piano, los integrantes de su familia, se dedicó a la música, pero por supuesto su tesón y su talento jugaron un factor preponderante para convertirlo en ese exponente casi único de la música venezolana. Aldemaro Romero, muy joven, viajó a los Estados Unidos a codearse con los grandes del jazz de aquella época. Estuvo con Jerry Lee Lewis, con Dean Martin, con el mismo Frank Sinatra, en fin. Y por supuesto también tuvo la oportunidad de compartir con exponentes latinos que en aquella época estaban haciendo los grandes shows televisivos y musicales de la época, como era el maestro Tito Puente. Pero en 1960, Aldemaro Romero, ya con ese bagaje musical y televisivo que tenía, decide regresar a Venezuela y le propone a Radio Caracas Televisión su propio programa, El Show de Aldemaro Romero. Y en 1961 sale al aire ese extraordinario programa que él animaba, producía y también hacía la escenografía, porque con ese gusto art déco que tenía Aldemaro Romero de sus viajes por los Estados Unidos y por Europa, eso lo volcó hacia esa escenografía de El Show de Aldemaro Romero. Allí veíamos pues que Aldemaro hacía de las suyas, no solamente desde el plano musical, sino desde el plano visual. Fueron 2 o 3 años que Aldemaro tuvo este programa, hasta que en un momento dado decidió dedicarse con más fuerza a la creación de todo su repertorio musical, que tuvo un gran momento en el año de 1967, porque ese año, justamente el mismo año, tiene 2 misiones importantes Aldemaro Romero, ambas en trabajos que luego fueron proyectados de manera contundente por la televisión. En 1967, el maestro Aldemaro Romero es llamado por Renio Tolina con la finalidad de componer el soundtrack, la banda musical de lo que luego nosotros conocimos como El Angelito Más Pequeño, una historia de Charles Cadwell, un contador de cuentos británico que Renio Tolina llevó a la pantalla para, digamos de alguna manera, celebrar la Navidad. El Angelito Más Pequeño, para los que no lo recuerden o los que no conozcan la historia, fue protagonizado por la hija más pequeña de Renio Tolina. Y entre las figuras que aparecían en este programa estaba el desaparecido Germán Freites, el cual tuvo en ese programa una de las grandes composiciones musicales del maestro Aldemaro Romero, como lo fue la canción llamada El Sueño de una Niña Grande. Este Angelito Más Pequeño, con la música de Aldemaro Romero, se convirtió en el antes y el después de la Navidad venezolana, puesto que después de 1967 y por muchísimos años, la televisión venezolana reponía este especial de Renio Tolina todos los 25 de diciembre. Pero ese mismo año, en 1967, y hablando desde el espíritu televisivo,
Aldemaro Romero fue llamado para, de alguna forma, convertirse en el ícono musical de lo que para aquel entonces era el cuatricentenario de la ciudad de Caracas. Caracas cumplía 400 años y allí Aldemaro Romero creó para la celebración de los 400 años lo que se llamó como la Onda Nueva de Aldemaro Romero. Una selección musical verdaderamente exquisita en la cual se combinaban jazz, bossa nova y otros ritmos extraordinarios, así como los asincopados y la música clásica. Y Aldemaro Romero convierte esta creación realizada exclusivamente para el cuatricentenario de la ciudad de Caracas en un verdadero movimiento musical que luego tuvo proyección e incluso se hicieron varios festivales de la Onda Nueva entre los años de 1970 y 1973. Allí no solamente venían intérpretes internacionales invitados como Armando Manzaneros, Juan Gabriel, Trini López, sino que los venezolanos de la época todos tuvieron oportunidad de estar presentes en estos festivales de la Onda Nueva. Y ahí estuvieron figuras como Mirla Castellanos, Mayra Martí, Carlos Moreán, en fin, tantos y tantos que participaron en estos festivales creados por Aldemaro Romero. Aldemaro Romero posteriormente dedicó gran parte de su carrera a lo que tenía que ver con las sinfónicas y las filarmónicas acá en Venezuela. Pero ya hacia finales de sus años 80 en particular y principios de los 90, Aldemaro Romero comienza otra experiencia o quizás otra trayectoria dentro de la televisión, que es lo que nos compete, y comenzamos a ver a Aldemaro Romero en programas de humor, porque más allá de ser un hombre de televisión, un hombre muy culto y un músico de avanzada, era un hombre de gran sentido del humor. Y fue entonces cuando comenzó a trabajar en un espacio que Manuel Graterol Santander, Graterolacho, creó a partir de un semanario que publicaba en el diario El Nacional, un semanario llamado El Camaleón. Lo llevó a la televisión y allí Aldemaro Romero, junto con otras figuras como Pedro León Zapata, como Luis Muñoz Tebar, el popular Lumute, o como Juan Manuel Laguardia e inclusive Orlando Urdaneta en su momento, compartieron esta faceta televisiva del humor del gran maestro Aldemaro Romero. Fíjense ustedes que Aldemaro no era solo música, también fue televisión, porque Aldemaro Romero en la televisión venezolana fue Lo que yo vi en TV.